Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Marroquín, soy licenciada en preescolar, magíster en educación, una maestra apasionada por el campo educativo y pedagógico, coautora de las bases curriculares para la educación inicial y preescolar y también coautora del lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el distrito. Quiero agradecer a la Secretaría de Educación por invitarme a esta charla alrededor del seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas, que sé que no es un tema nada fácil y más en este tiempo de confinamiento, pero qué rico poder conversar y dialogar en relación a ello. Entonces voy a empezar con mi presentación. En primera instancia debemos saber desde dónde nos paramos para hablar del desarrollo y del aprendizaje, ya que los vemos como esos procesos interdependientes. Entonces, hablar del desarrollo infantil es hablar de un proceso progresivo de ampliación de capacidades y oportunidades de participación en la vida social y cultural, que es visto como parte del curso de vida de los seres humanos y que depende precisamente de ese ensamblaje que se hace de esos factores biológicos, pero también de las experiencias que tienen los niños y las niñas en ese entorno social y cultural en donde se desenvuelven. Hablar de aprendizaje también es hablar de esa construcción continua y permanente donde los conocimientos previos de los niños y las niñas se convierten en esa plataforma para construir nuevas experiencias, saberes y, por supuesto, construir nuevos conocimientos. Por eso hablamos de la interdependencia que hay entre el desarrollo y el aprendizaje, porque no va uno por un lado y el otro por el otro, sino que en la medida en que se promueve el desarrollo se generan aprendizajes y en la medida en la que hay o se construye aprendizaje, se promueve el desarrollo. El desarrollo es visto como ese proceso dinámico, ¿sí? Que no es lineal ni homogéneo, en donde los niños ponen todo de sí mismos para generar nuevas formas de participación. Y desde allí, por supuesto, de ver y digamos que de hacer nuevas construcciones para interpretar el mundo que lo rodea. Entonces, por eso decimos que no es lineal, ¿no? Que a veces, muchas veces lo hemos visto así, y aquí lo que decimos que es un continuo aprendizaje que se da. El desarrollo se mueve entre esas singularidades, esos distintos ritmos y estilos propios que tiene cada uno de los niños y las niñas y de las transformaciones que hacen parte de esos procesos comunes que comparten en algunos momentos en el curso de vida con sus pares. Sabemos que los niños y las niñas aprenden, digamos, a controlar esfínteres entre 1 año y medio y 3 años, pero también eso depende de las experiencias que el medio le proporcione al niño para que desde allí, por supuesto, se promueva ese desarrollo. Eh, Aquí me encanta esta caricatura que tenemos de Tonucci, ¿sí? Frente a, nos habla allí de la evaluación, ¿sí? Dice, para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba y es subir en SEAR, ¿no? Entonces uno dice, sabemos que, pues que los niños y las niñas vienen con capacidades totalmente distintas y en el grupo que tenemos, pues cada uno tiene capacidades diversas y por ende no podemos medir a los niños y las niñas con la misma vara, ¿no? Así como decían las abuelas, sino como desde esas capacidades que tiene cada uno de ellos y cómo como maestro busco alternativas precisamente para generar experiencias que ayuden cada vez más a potenciar su desarrollo. Eh, Aquí es importante también mirar, pero qué realmente queremos potenciar, ¿no? En los niños y las niñas. Y creo que pues en estas construcciones que se han hecho de política pública, tanto las bases curriculares para la educación inicial y preescolar como el lineamiento pedagógico y curricular
para la Educación en el distrito nos muestran allí como unas invitaciones para poder decir desde aquí podemos realmente tener presente qué le pasa a los niños y las niñas en edades y en momentos determinados de su vida. Y es desde allí que hago precisamente esa invitación para poder también mirar desde dónde podemos promover ese desarrollo. Pero también un elemento fundamental tiene que ver con conocer a los niños y las niñas, ¿no? En este tiempo de confinamiento, digo que tuvimos la fortuna por lo menos de estar mes y medio con los niños y las niñas en donde pudimos ver qué les interesa, qué les llama la atención, cuáles son esos saberes propios que traían a la escuela y desde allí cómo empezamos a generar ciertas experiencias para realmente promover ese desarrollo de los niños y las niñas. Lo mismo es importante también darnos una mirada frente a cómo promovemos ese desarrollo en el sentido de que nos ayuda ni a acelerar procesos que de pronto no están, digamos que los niños y las niñas en estos momentos no están preparados, pero que también nos ayuda a no subestimar esos procesos que realmente se tienen que vivir en ese momento. Hoy siento que Colombia y Bogotá desde hace ya aproximadamente 10 años viene haciendo cambios interesantes alrededor de la educación inicial y pues esta clase de lineamientos nos muestran desde las bases curriculares pues unos propósitos que tienen para la educación inicial y unos referentes de desarrollo y desde el lineamiento pedagógico y curricular nos muestra unos ejes de trabajo pedagógico en donde allí es donde debemos centrar como esas miradas para promover realmente ese desarrollo que pasa en los niños y las niñas. Hoy en medio de la pandemia, nos preguntamos a qué le hacemos seguimiento, ¿no? Si eso implica, por supuesto, una observación juiciosa, como de esos avances que tienen los niños y las niñas, de cómo hacerlo, de muchas veces uno dice, pero si en estos momentos no los veo todo el tiempo, a veces lo veo solamente una hora diaria y pues allí a veces también tenemos varios problemas con el tema de la conectividad, de las familias y digamos que en ese sentido a veces no es tan fácil poder hacer este tipo de seguimientos. Pero hay elementos que sabemos que independientemente de donde estén los niños y las niñas, van a aprender, ¿no? De donde estén los niños y las niñas es cómo jalonamos y cómo promovemos esos desarrollos. Uno de esos elementos es que los niños y las niñas construyan su autonomía, construyan esa identidad, generen empatías con los otros, trabajen en equipo de manera cooperativa. ¿Cómo lo podemos llevar y hacer y digamos que se lleve a cabo? Uno es desde la organización, que tiene que ver con esos juguetes que tienen los niños, ¿no? Como que ellos se sientan activos y partícipes de ese espacio que tienen en casa, que realmente ellos tengan esa posibilidad allí de, pues de hacer esas, digamos que esas organizaciones, de hacer esa clasificación, que realmente ellos sepan en dónde están sus juguetes, ¿no? Creo que es una manera también de acercarlos a que los niños y las niñas puedan generar esa participación de en casa. Otro elemento tiene que ver pues en cosas tan cotidianas como el aprenderse a amarrar los zapatos, ¿no? Ahorita el velcro es un elemento como muy fácil y que los niños y las niñas no tienen la necesidad de amarrarse zapatos, pero sabemos que todo lo que implica a nivel motor en ellos y que por una u otra manera digamos que eso también promueve y fortalece los procesos de autonomía. El otro tiene que ver con dar cabida a eso importante, ¿no? Que el niño y la niña tenga la posibilidad de bañarse solo, que tenga la posibilidad allí de vestirse, de que realmente él pueda elegir la ropa que quiere ponerse, ¿no? Como que esos elementos cotidianos que a veces no lo vemos tan importante, creo que en estos momentos cobran mayor sentido en el trabajo que estamos haciendo con ellos y con ellas.
el acompañar a la mamá en la cocina o al papá en la cocina, ¿no? Al sembrado, al cuidar las plantas, a tener allí como una construcción frente a eso que puedo también yo ayudar en casa y desde allí, por supuesto, establecer esa confianza en sí mismos, el promover seguridad, el promover también participación, autonomía, que ellos poco a poco vayan tomando sus propias decisiones. En cuanto a otro elemento que nos menciona frente a centrar ese seguimiento al desarrollo es alrededor de la comunicación, ¿no? Desde el sentir y desde el pensar de los niños y las niñas, desde sus múltiples lenguajes y expresiones. Entonces, ¿cómo le damos ese paso a que los niños y las niñas nos comuniquen, ¿no? De manera verbal, de manera escrita, eso que están pensando, eso que están sintiendo en relación a lo que están viviendo en estos momentos en la pandemia, a cómo extrañan a sus amigos, pero como todo eso lo pueden hacer, pueden representar simbólicamente eso que quieren decirle a sus amigos y sus amigas aquí. Hay un ejemplo precisamente de una experiencia de una de las instituciones donde hacen cartas a los amigos y se las mandan para poder saber uno del otro. Entonces creo que también es una posibilidad allí de hacer esas representaciones simbólicas desde el dibujo, pero también desde esas propias grafías que tienen los niños y las niñas. El compartir y estrechar lazos con el otro y aquí en ese compartir con su familia, ¿no? Creo que ahorita han surgido muchas historias que tienen los papás por contarle a los niños y las niñas, pero también los niños tener esa posibilidad de escuchar a sus papás, de compartir en la mesa, de saber cómo realmente nos estamos sintiendo y desde allí poder también entender y comprender cómo esas emociones que los niños y las niñas están viviendo. Desde la posibilidad también del movimiento, sabemos que ahorita de pronto es un poco restringido, pero también de cómo creamos espacios, escenarios, experiencias para que los niños y las niñas puedan moverse. Creo que ese es un elemento fundamental también para hacer seguimiento al desarrollo. El otro tiene que ver con esas experiencias que los niños y las niñas tienen de explorar, de descubrir, de generar hipótesis, de resolver problemas. Y creo que ya muchos autores y digamos que muchos conferencistas nos han hablado de la cocina como laboratorio, como una experiencia supremamente interesante, ¿no? Donde los niños y las niñas pueden generar mezclas, donde pueden clasificar, donde pueden generar patrones, donde pueden clasificar, donde pueden saborear, donde pueden compartir con el otro. Entonces, como la cocina se convierte en ese laboratorio también para generar hipótesis, para solucionar problemas, para si se me cayó el huevo, ¿qué puedo hacer en el piso? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, como que esa cotidianidad nos da unos parámetros, digamos que distintos, diferentes, que cobran un significado fundamental que siempre ha estado ahí, pero que tal vez no le dábamos como la importancia que en estos momentos le damos. La capacidad que tienen los niños y las niñas allí de resolver esas situaciones de la vida cotidiana, es decir, cómo estamos atentos a cómo están resolviendo esas circunstancias que les están pasando en su diario vivir, también en qué están haciendo, ¿sí? En cómo podemos solucionar cosas entre todos para poder tener una vida más armónica en casa. El diseñar, el crear nuevas estructuras, proyectos. Acá vemos un ejemplo precisamente de una niña que quiere construir una casa para sus muñecas, pero primero crea todo un plano y desde allí hace todo un pensamiento espacial de cómo quiere y dónde quiere cada uno de los objetos, pero cómo eso se materializa desde, por supuesto, el trabajo gráfico, pero también desde el trabajo arquitectónico, desde el trabajo espacial, desde ese también encuentro con otros para generar un trabajo colectivo. Creo que cómo hacemos ese seguimiento es, yo creo que aquí la pregunta y casi que la complicidad que debemos tener es precisamente con las familias, ¿no? Las familias son en estos momentos nuestros ojos, son esos ojos que ven de manera mucho más detallada cosas que de pronto nosotros pues no vemos, como les digo, en una hora que estamos con los niños y las niñas tal vez conectados sincrónicamente,
pero ellos sí pueden empezar a encontrar elementos que nos pueden ayudar de una manera muy significativa para poder también aportar a ese trabajo que estamos haciendo con ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Y es un primer momento es generar confianza con la familia, o sea, que la familia se sienta no juzgada, ¿cierto? Sino que al contrario tenga como esa posibilidad de poder hablar de manera tranquila con su maestra, cómo establecemos allí un diálogo direccional, armónico, respetuoso, que nos ayude un poco más es a realmente a generar ese tipo de integración que queremos hacer con la familia, de reconocer ese entorno familiar en donde se desenvuelve, porque así como encontramos que los niños y las niñas son tan distintos, tan diversos, pues así también vamos a encontrar que hay distintos entornos familiares, entonces cómo lo reconocemos y cómo desde allí aportamos a que realmente se promueva ese desarrollo de los niños y las niñas. A promover espacios donde se logren comprender la importancia que los niños y las niñas vivan experiencias a partir del juego, de la comunicación, de la expresión, de la curiosidad. Yo creo que cuando un padre, cuando una familia sabe el sentido, el para qué lo estoy haciendo, va a encontrar mayor significado. Pero si yo le mando una guía y pues el papá no le va a ver como, ay, pues allá le pusieron a cocinar o la pusieron a jugar y tal vez el papá no sabe la importancia y todo lo que hay detrás de ese juego, todo lo que hay detrás precisamente de que el niño y la niña dibuje, todo lo que hay detrás de que la niña y la niña realice una receta. Entonces creo que allí también es como esas posibilidades de nosotros que tenemos esa construcción y ese saber pedagógico de poder orientar y ayudar a las familias frente a por qué y cuál es la importancia y el sentido de cada una de esas acciones y experiencias que allí se proponen. Aquí les muestro una experiencia que hicimos precisamente con las maestras en formación de la universidad y era acercarnos a las familias desde, bueno, ¿qué hacemos con los niños y las niñas, no? Entonces, esta era una que tenía que ver con el juego presimbólico y el juego presimbólico nos llevaba a que los papás conocieran, bueno, de qué se trata, qué promueve realmente en el desarrollo de los niños y las niñas, generaran unas ideas como para que los padres también pudieran guiarse y también darle la posibilidad de participación a los papás. No solamente es como que esta es la guía y esto es lo que hay que hacer, sino que otros mecanismos, que otros caminos pueden también las familias utilizar para promover y para también hacer que esas experiencias que allí se den de manera mancomunada y un trabajo súper interesante. Las evidencias con las fotos y videos que nos muestran me parece que también puede ser un elemento para ese seguimiento al desarrollo siempre y cuando le contemos a la familia la intencionalidad de estas, porque a veces la familia por mostrar una foto bonita y eso, entonces terminan coloreándole el trabajo al niño, terminan haciendo la experiencia por el niño y la idea no es esa, la idea es si realmente es que se muestre lo que los niños y las niñas están haciendo, el escuchar a los niños frente a sus inquietudes y creo que acá a veces nos ha dejado de lado de que los niños y las niñas también allí tienen muchas cosas que decirnos frente a lo que están viviendo y cómo eso que nos están diciendo nos permiten a nosotros también generar acciones para promover esos desarrollos. Entonces preguntémosles qué es lo que los niños y las niñas también quieren aprender, que preguntémosles qué les inquieta, cómo podemos también orientar un poco el trabajo que allí estamos haciendo. El contar con esas apreciaciones de las familias, ¿no? Allí creo que en las familias se convierten, como les decía, en ese observador constante, ¿no? Se convierten en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestras manos. Entonces, casi que estar muy cercanos a esas familias. Yo sé que algunas familias están mucho más cerca, hay otras que de pronto se desconectaron totalmente y es como yo llego también a esas familias a comprender su día a día, ¿no? A ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando y a partir de ello, pues por supuesto también ayudar a que realmente este momento sea de aprendizajes y significativos también para el niño en torno a lo que está viviendo en estos momentos.
Identificar también quienes necesitan más apoyo, ¿no? Entonces, de pronto a veces cuando tenemos a todos los 25 niños allí en la pantalla no es tan fácil, pero cuando yo empiezo a lograr identificar y puedo decir, ah, no, acá me voy a detener y voy a trabajar hoy con estos 5 niños, yo creo que cuando uno tiene esa capacidad y los maestros la tenemos de observación juiciosa, de sensibilidad. Allí podemos empezar también a identificar cosas y creo que el trabajo en grupos pequeños también nos aporta de manera significativa en esos encuentros sincrónicos a poder cada vez más acercarnos al niño y por supuesto a potenciar su desarrollo. Y pues a generar esos informes cualitativos y pues a través de charlas. Yo creo que en estos momentos el- esta pandemia nos está mostrando que definitivamente es pensar mucho más en ese proceso formativo, ¿sí? En ese proceso que realmente aporte el seguimiento del desarrollo de los niños y las niñas y no simplemente el entregar un boletín, porque digamos que eso no tiene sentido. El sentido es realmente en que cada vez más cuando nos veamos con los niños y las niñas, logremos ver y logremos identificar esos elementos que se potencian, pero también esos elementos que necesitamos cada vez más promover. Bueno, la idea es que ahora podamos conversar en torno a esas inquietudes y preguntas que tenemos alrededor del seguimiento al desarrollo. Muchísimas gracias.